invitación. Te agradezco el almuerzo. Genial, fantástico. Bueno, para partir me pidieron tocar este tema de la microbiología y su relación con el estado hídrico de los suelos. Esta presentación es súper al hueso, súper arcaico y muy directa, porque tratar de resumir todo esto que significa la microbiología dentro del manejo agronómico es muy amplio y difícil de concretar, difícil de hacerlo, de extraerlo y de particularizarlo. ¿Por qué tocamos este tema en la agricultura regenerativa? ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es implementar un modelo de gestión agronómico en agricultura regenerativa. Y para eso, para que sea agronómico, necesitaba métricas. Y una de las métricas que hasta hace muy poco no se podía tener era respecto a la microbiología del suelo. Identificarlo, cuantificarlo y calificarlo. Una cosa es saber lo que hay y otra cosa es qué es lo que hace y para qué nos sirve. Para eso necesitamos definir qué es un suelo vivo, y un suelo vivo es aquel que contiene un microbioma beneficioso, activo. ¿Para qué? Para las plantas, para lo que estamos produciendo. Y esto, en el modelo de gestión que implementamos, necesita medirse. Para eso, ¿qué necesitamos? Materia orgánica lábil. ¿Qué refiero con materia orgánica lábil? O sea, carbono que sea fácil para los microorganismos de mineralizar, de degradarlos hasta un punto en el cual ese carbono sea estable y fácil de incorporar dentro del ciclo del carbono. Y eso sí, ¿por qué? Porque si hay materia orgánica lábil, los microorganismos pueden secretar enzimas extracelulares para degradarlo, consumirlo y obtener la energía. Necesitamos una materia orgánica, la relación más adecuada para que sea funcionalmente en el ecosistema es de carbono y nitrógeno de 20 a 1. 20 de carbono por 1 de nitrógeno. Si no hay nitrógeno, el carbono es difícil que se degrade y se utilice como fuente de energía. Esto significa que la materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica del suelo donde esto funciona bien, tiene que ser mayor del 5,5%. Y esto es importante. El pH del suelo debe ser estable y situado entre neutro y ligeramente ácido. Un potencial redox, que yo voy a introducir a este tipo de conceptos que no se manejan, pero que hoy día sí a nivel mundial sí se manejan, y sobre todo en la agricultura regenerativa, tiene que ver con la conductividad eléctrica, microvolts. 600 microvolts es un suelo seco y degradado. 200 a 400 microvolts es un suelo aeróbico. Aquí es donde queremos estar. Menos de eso se produce la desnitrificación. Entonces, el nitrógeno del suelo empieza no a oxidarse, no a estar disponible, sino que empieza a reducirse, empieza a transformarse en óxido nitroso o luego en nitrógeno gaseoso. Cuando entramos y seguimos bajando el potencial, seguimos bajando el contenido de oxígeno en el suelo, con menos 200, a menos 100 ya se empieza a producir, los microorganismos empiezan a ser metanogénicos o de reducción del azufre. Metanogénesis es que empiezan a producir, tomar ese carbono y empieza a generarse metano. Metano, un gas de efecto invernadero. O la reducción del azufre, que se transforma en ácido sulfídrico, el típico olor
a huevo podrido cuando hay situaciones anaeróbicas. Y ojo con esto, porque es importante, porque la fotosíntesis dentro de la célula ocurre entre menos 400 a 1,2 volts. O sea, la fotosíntesis, el proceso de captación de energía, es netamente reductivo, es sin ausencia de oxígeno. Por eso sucede al interior de la célula. Y otro es el contenido de humedad. Para tener un microbioma beneficioso, porque necesitamos tener un suelo relativamente aeróbico, no hiperaeróbico. Necesitamos contenido de humedad para que tenga una oxigenación óptima el suelo de alrededor del 60% de la humedad aprovechable. Esto significa la humedad aprovechable es la humedad que hay entre capacidad de campo y punto de alchiler permanente. Cuando hay aproximadamente entre el 40 y el 50% de poros llenos con oxígeno. Y por supuesto tenemos que tener raíces activas. ¿Por qué? Porque las raíces activas generan exudados radiculares compuestos de carbohidratos y proteínas, que son alimentos para este microbioma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los cambios ambientales, la modificación de estos valores en el suelo modifican la taxonomía y la población. O sea, ¿qué tipo de microorganismos hay y cuántos? Y eso es importante y lo vamos a ir desarrollando en esta siguiente slide. ¿Por qué yo menciono esto? Porque el suelo es el sistema digestivo de la naturaleza. Igual que nuestros intestinos son nuestro sistema digestivo. Y en nuestros intestinos viven más bacterias y microorganismos que células tenemos en el cuerpo. O sea, más de la mitad de nuestro peso son microorganismos que nos permiten digerir, absorber e incorporar los nutrientes. ¿Cómo este microbioma me va a servir a mí para aprovechar el agua? ¿Cómo este microbioma me ayuda a mitigar el estrés hídrico? Este microbioma que vive resistente, que vive en contacto con la raíz, genera fitohormonas. Ellos secretan fitohormonas como auxinas, citoquininas y ácido salicílico. Y antioxidantes. Y una enzima que se llama CC-deaminasa y osmolitos y sideróforos que son quelatantes y otra serie de moléculas. Generan todas estas moléculas y hay muchas más. ¿Qué significa? ¿Qué hace lo hablar? ¿Por qué secretan? Porque a medida que secretan fitohormonas, la planta crece, emite más raíces, va creciendo, tiene acceso a más volumen de suelo. Al tener más acceso a más volumen de suelo, genera más biomasa. Y de esa manera accede a más fuentes de agua, por lo tanto hay más turgencia y hay mayor absorción de nutrientes. ¿Ya? Y también induce a la planta a generar una hormona que le permite manejar su potencial osmótico, o sea, la capacidad de retener agua dentro de la planta, que es el ácido oxígeno. Todo esto, los antioxidantes desactivan los radicales oxidativos. Los radicales oxidativos son los que se generan cuando aumenta, ¿no es cierto? O cuando hay poca agua, se generan radicales oxidativos porque la planta no está desintoxicándose o liberando, como los riñones. A nosotros nos liberan de las toxinas, también tenemos radicales oxidativos que circulan. Si los riñones no funcionan bien o no tomamos suficiente agua, no podemos eliminar esto y se acumulan. Estos radicales oxidativos lo que hacen es degradar los lípidos y las proteínas dentro del sistema. Y eso genera una serie de enfermedades o deficiencias, o no creces, o no acumulas suficiente calcio en los huesos, o no desarrollas o te degradan tus músculos. Lo mismo le pasa a las plantas. La ACC-deaminasa es una enzima que desactiva el etileno.
El etileno es la hormona del estrés, así como el cortisol en nosotros es la hormona del estrés. Y las plantas son hipocondríacas. Cualquier cosa que le cambie esto de acá, cualquier cosa que cambie esto, le genera inmediatamente etileno. Y el etileno lo que hace es cerrar. No, por aquí no, es como cuando las empresas entran así como en crisis y empiezan, que estamos ganando poca plata, entonces tenemos que empezar a despedir gente. La planta hace lo mismo. Entonces lo que hace estos microbiomas, lo que hace es decir, un momentito, si estamos nosotros, así que desactivemos esto, porque nosotros te vamos a dar todo esto, lo demás, los humolitos, te vamos a entregar los humolitos que lo que hacen es evitar que la planta pierda agua, ¿no es cierto? Y para mitigar el daño existente, mejorar la urgencia. Los sideróforos le permiten la dilatación y esta molécula le permite secuestrar el sodio. Ahora, dentro de las métricas que hoy día tenemos disponibles, y no desde hace mucho tiempo, sino más o menos hace 4 años, yo por lo menos soy un consultor certificado de una empresa que se llama Biomakers, que ellos hacen un estudio metagenómico de los suelos. Toman muestras del suelo, se las mandan a Estados Unidos y ellos me dicen qué microorganismos existen en el suelo, con nombre, apellido y la cantidad que hay. ¿Para qué sirven? Ese es un conocimiento que yo tengo después de estudiar mucho tiempo. Entonces, y estos datos que están aquí son datos reales de suelos en Chile. De una serie de suelos que ya estudiaron en Chile, estos son los que se encuentran. Esta es una muestra pequeña de lo que ya hay. Y estos son exclusivos, son microorganismos que permiten en simbiosis con la planta ayudarla a superar los estrés hídricos, ya sea por falta de agua, por aumento de las sales en el agua, porque cuando el agua tiene un alto contenido de sales es lo mismo que si faltara, que si no hubiera agua, porque ese contenido de sales hace que por potencial osmótico la planta no pueda acceder al agua del suelo, porque esa agua del suelo está muy cargada con sales. Entonces le cuesta extraer agua pura, no va a tomar agua con sal. Todos estos microorganismos nos sirven para esto, pero estos microorganismos, además de eso y de muchas otras cosas que hacen, solubilizan fósforo, secretan auxinas, producen sideróforos y esta famosa ACC de aminasa, junto con muchas otras características más que son muy útiles para. Esta es la segunda parte. Aquí ya tengo el mismo problema que tuviste tú, genial. Tenemos hongos. Este de aquí es muy típico en Chile y es una morquerera, muy típico, parece con mucho análisis, casi todos, más o menos, según sea manejo orgánico, manejo convencional o de otro tipo. Pero es muy importante porque además de todo esto, es un nematófago. O sea, se comen los nematodos, además de todo esto. ¿No? Y tenemos los rhizobios y tenemos muchos otros más. Y además producen antibióticos. Y además producen osmolitos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El microbioma activo secreta exopolisacáridos, biofilm. Son polisacáridos y proteínas. ¿Para qué sirven? Lo vamos a ver enseguida. Todo esto es lo que hacen. Lipopéptidos cíclicos, surfactina. ¿Se imaginan lo que es la surfactina? Un surfactante. ¿Qué hace un surfactante? Le baja la tensión superficial al agua. Por lo tanto, el agua el suelo es más permeable al agua porque al bajar la tensión superficial, el agua ya no queda tan como gota y le cuesta, entonces penetra más rápido. Fitohormonas, ya lo vimos. Compuestos orgánicos volátiles. Todos estos que están aquí son señales, son excitores, le llamamos nosotros, son
señales gaseosas, volátiles, que se producen en el suelo, y las plantas también la producen para comunicarse y hacer señalización de lo que está pasando. Sideróforos. Estos son quelatantes, no sé si están conocidos con el tema quelatante. Lo que hace es tomar, por ejemplo, específicamente el hierro. El hierro del suelo, la planta solo lo puede absorber en estado reducido. O sea, hierro más 2. El hierro en el suelo normalmente está en la fórmula hierro oxidado, o sea, hierro más 3, férrico. ¿No es cierto? Ustedes han visto sulfato de hierro que compran, es de color verde. Ese es sulfato ferroso. Si fuera rojo o naranja sería sulfato férrico. El férrico, las plantas no lo pueden usar. Lo pueden usar solamente ferroso. Bueno, los microorganismos toman el hierro y lo guardan aquí en estas moléculas como en su estado de ferroso. De esa manera la planta lo puede absorber muy rápidamente. El hierro, además, es muy cotizado entre los patógenos del suelo porque el hierro tiene una función específica dentro de su metabolismo en el cual los hace más virulentos. Lo necesitan mucho, como la cocaína. Entonces, lo absorben, lo consumen, lo pelean. Y estas moléculas están hechas para capturar el hierro del suelo y como no hay, los patógenos bajan su población. También es muy interesante. También secretan enzimas, quitinasas, celulasas, pectinasas, polifenoloxidasa, glucanasa, todo para degradar la materia orgánica. Degradar para extraer los nutrientes de forma que también sea útil para ellos, y como ellos están muy asociados a las plantas, se lo entregan. Y la planta que le entrega a ellos, les entrega carbohidratos que solo las plantas pueden producir y otras cosas más. Producen ácidos orgánicos. ¿Para qué les sirve esto? Para disolver el fósforo, el potasio, el zinc, el hierro del material parental del suelo, de la forma mineral pura. Esto le permite sacarlo y ponerlo soluble y accesible para las plantas. Los famosos, estos son los que más nos sirven cuando tenemos estrés hídrico. Las bacterias generan los solutos compatibles, son los que hacen que protegen las membranas, las estructuras celulares de la deshidratación, de la acción de las sales, de los radicales libres, de todo eso. Entonces, estos se nos entregan a la planta para que puedan no ser afectadas por un déficit hídrico. Y cuando hablamos aquí de un déficit hídrico, siempre vamos a hablar de un déficit hídrico moderado. Déficit hídrico excesivo, nada de posible. Si no hay agua, no hay nada que podamos hacer. Pero si hay agua, aunque sea poca, ellos no van a servir mucho. Y esto además sumado a antioxidantes como estos, ¿ya? Que son moléculas antioxidantes precisamente para proteger que lo que no se puede oxidar, ya lo vimos en la primera, es el sistema fotosintético que funciona a un potencial redox muy bajo. O sea, no puede haber radicales libres porque se desconecta el sistema fotosintético y la planta ya no hace fotosíntesis. Si no hace fotosíntesis, no crece y termina en ellos. Como a los microorganismos no les interesa que la planta se muera, siempre van a estar ahí para ayudarla. Exopolisacáridos, otro factor importante para nosotros. Lo vimos al principio. ¿Qué es la importancia? Los exopolisacáridos o el biofilm es una red de moléculas que crean las mismas bacterias, incluso los hongos. Incluso se han visto bacterias conducirse a través de la micelio de los hongos, por dentro del micelio de los hongos. Es toda una red interconectada que tiene una gran gracia. Retiene 15 a 20 veces su peso en agua. Si a eso le sumas que la materia orgánica en sí también retiene 20 veces su peso en agua, tú ya tienes un colchón importante de agua en el suelo que no está libre, pero que está funcionando
en estrecho contacto con las raíces. Evita la deshidratación, además favorece la permeabilidad, mejora la absorción de nutrientes. Incluso cuando un suelo esté seco, pero tenga un buen porcentaje de materia orgánica, tenga el microbioma justo, aunque esté seco, las plantas van a estar creciendo. Porque esta humedad que está retenida aquí, solo se la entregan a la planta. No está sujeta a la evaporación, en algún punto sí, pero mucho más, le da mucho más resiliencia. Las enzimas, ¿no es cierto?, permiten que la planta acumule solutos dentro para evitar la diferencia de potencial osmótico. Evitan la deshidratación y muerte. Los solutos compatibles que hacen, mantienen la turgencia y protegen la estructura celular. Capturan radicales libres, mejoran el redox y estabilizan la enzima proteína. Cuando hay una falta de agua, todo se le desordena a la planta. Y como es alaraca, y como además la planta no explora el 100% de su suelo, porque esto es importante que lo entendamos. Cuando un suelo tiene una porosidad, una macroporosidad, como yo he visto en muchos suelos, en torno al 8-12%, la raíz de la planta solo puede explorar ese 8 o 12% del suelo, porque las raicillas de la planta no pueden entrar en los microporos, solo pueden entrar en los macroporos o los mesoporos superiores. Por lo tanto, si tú tienes una porosidad baja, por mucho que lo riegues, la planta no va a crecer porque tiene que mejorar primero su porosidad. ¿Cómo mejora su porosidad? Con esto, principalmente con eso, con los ácidos orgánicos y con la materia orgánica, porque tengo que llegar por lo menos a un 22-23%. Y hasta ahí llego. 25% pues, no he visto todavía de macroporo en el suelo en Chile. Pero eso significa que la planta explora un cuarto del volumen del suelo. ¿Cómo lo multiplico eso? ¿Cómo logro que la planta llegue al agua que está en el resto del 70% del suelo? Con los hongos. ¿Cuáles hongos? Estos hongos. Las hifas sí pueden penetrar. El micelio de los hongos sí puede penetrar por los microporos y acceder a toda la reserva de agua que hay. A toda. Entonces, tengo que lograr que estos estén. ¿Cómo logro que estos estén? Los hongos requieren mucha energía para estar en el suelo. ¿Y cuál es la energía del suelo? El carbono. ¿Qué tengo que tener en el suelo para tener carbono? Materia orgánica. ¿Cuánta materia orgánica? Mucha. 5%, 5,5%. Eso es lo que necesito, porque ellos son exigentes en eso. Pero una vez que yo tengo eso, esto empieza a funcionar solo. ¿Por qué empieza a funcionar solo? Porque le entregan todo en bandeja. Se lo entregan en bandeja. Y no solo esto, porque aquí solo puse lo que está en relación directa con el tema de hídrico del suelo. Le entregan antibióticos, le entregan, no solo antibióticos que los defienden de los patógenos, no solo de las bacterias y hongos patógenos, sino también de nematos patógenos. Entonces, esto empieza a cambiar rápidamente. Y como más encima, estas bacterias están criando y ordeñando a las plantas. Les interesa que crezcan, que engorden y que estén sanas. Porque mientras más energía puedan fotosintetizar, más raíz van a tener. Como hay más raíz, ellos pueden tener mayor población. Entonces, ¿cómo gestiono el agua? ¿Para qué me sirve el agua? ¿Qué es lo que debería tener en mente cuando riego? Cuando uso el agua. Primero, el agua me sirve para estabilizar ese microbioma rizosférico. Si el suelo es hiper-aeróbico, seco, lo que se va a
microorganismos principales van a ser alfa-proteobacterias, arqueas y cloroflexi. Alfa-proteobacterias son bacterias nitrificantes. Van a tomar y van a oxidar el nitrógeno. Todos muy nitrificantes, pero son químicas. Pueden funcionar con poca agua. ¿Funcionan con cuál agua? Van a funcionar con la de su biofilm, con sus hexapolisacáridos que ellos mismos generan. Pero ya no necesitan a la planta, ninguna de ellas. No son similares. Las arqueas, de hecho, son incluso metanogénicas, pero son químicas, no necesitan a la planta. Cuando el suelo es aeróbico en las condiciones que acabamos de hablar, lo que hay son proteobacterias, actinobacterias, bacterias de mucho menos de estas y mucho menos de estas, principalmente estas. Cuando el suelo tiene un exceso de agua y le estoy sacando el oxígeno, empiezan a generarse estas. Y estas son metanogénicas, reductoras del azufre, nuevamente, y fermentativas. O sea, generan una serie de toxinas que son muy dañinas para la planta. ¿Dónde tenemos que estar? Acá. Siempre van a haber de todas estas acá. La proporción va a ir variando. La gestión del agua también me permite disponibilizar los nutrientes. Nitrógeno, fósforo, hierro, calcio, boro principalmente. ¿Por qué eso? Porque permite que los nutrientes estén disueltos en el agua. Al estar disueltos en el agua, están indisponibles para la planta. También genera cambio físico-químico en el suelo. Me expulsa el oxígeno y permite que los solutos estén en el agua. Pues la planta no absorbe del suelo, la planta absorbe del agua del suelo. Y si esa agua se va secando, todos los nutrientes, los solutos, las sales se empiezan a concentrar. ¿Han visto la tetera cuando se la dejan funcionando y empieza a irse el agua, se empieza a evaporar? ¿Qué pasa dentro de la tetera? Se forma sarro. Y eso es por concentración de las sales que trae el agua. Cuando el agua escasea en el suelo pasa lo mismo. Y esa agua, por mucho que ustedes puedan ver, no está disponible para la planta porque está muy cargada de sales y solutos. Regulación de la fisiología de la planta. El agua y la condición de humedad en el suelo le va a permitir a ella todo esto. Si la planta ve que le empieza a faltar agua, empieza a cambiar la composición de los exudados porque ya está preparándose para trabajar en protegerse de las sales, porque si aumentan las sales, aumenta la conductividad eléctrica del suelo. Al aumentar la conductividad eléctrica del suelo, también empieza a aumentar el pH, entonces empieza a cambiar todo el mundo. Después empieza a poner frío ahí. Entonces cambia la difusión, ya no está alimentando los microorganismos que le sirven y que le ayudan a crecer y desarrollarse. Baja la fotosíntesis. Hay menor biomasa y hay una menor resiliencia al estrés. Lo contrario, cuando hay disponibilidad de agua suficiente. ¿Cuánto es la disponibilidad de agua suficiente? Entre un 45 y un 60% de la capacidad del suelo de humedad aprovechable. ¿Son conceptos? Entonces, según la condición de humedad del suelo, tenemos un suelo seco o hiperaeróbico. ¿Qué es lo que pasa? Hay una contracción radicular. Las raíces se chupan y al chuparse pierden contacto con el suelo. Se genera una barrera de aire entre medio que hace que ya esa raíz la planta la empieza a sacrificar. Perdiendo contacto suelo-planta, hay una baja conductividad del agua en el suelo, hay una concentración de iones, hay un bloqueo de la actividad enzimática y esto hace que la planta no acceda a nutrientes, los microorganismos empiecen a irse a dormir, a guardarse para protegerse, hay mayor protección y hay una acumulación de radicales libres oxidativos. En un suelo aeróbico hay una circulación, aquí hay un exceso de oxígeno, aquí hay una falta de oxígeno. Hay ausencia de oxígeno, se generan anaerobio, aquí hay metanogénica y hay pérdida de carbono en la matriz. Se genera sulfídrico, metano,
fermentación, hay una desnitrificación y un óxido nitroso que también se pierde en la atmósfera. ¿Dónde nos tenemos que estar? Aquí, 50% de la porosidad con oxígeno. Hay mayor actividad microbiana con 60% de poros con agua. Se produce la mineralización y la humidificación y empieza a crecer el carbono en el suelo y empieza a crecer los microorganismos en el suelo y la planta empieza a poder encontrar todas las condiciones perfectas, igual que el ser humano. El déficit hídrico. Con actividad microbiana, sin actividad microbiana. Cuando no hay actividad microbiana, se degrada la textura y la estructura del suelo. Hay una menor biomasa, hay menor absorción, menor eficiencia, aumento oxidativo, pérdida de electrolitos, degradación, pérdida de urgencia. Con actividad microbiana, aquí tenemos bacterias, hongos y micorrizas, se producen osmolitos, prolina y azúcar, menor pérdida de agua, exopolisacáridos, se mantiene el potencial, antioxidantes se inactivan, se activan los genes antiestrés en la planta, que es lo que hacen estos microorganismos, ya lo vimos al principio, lo vuelvo a repetir, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos del déficit hídrico? En el suelo, obvio, insuficiente humedad. Nutrientes son insolubles, vuelvo a decir, baja difusión, la planta se inactiva la fotosíntesis, cuando hay déficit hídrico la planta tiene una fotosíntesis entre un 40 y un 60% menor. Y eso es clave. Se cierran los estomas, no se generan metabolitos secundarios que son los protectivos, que son los de sabor, aroma, todo lo que hace que la planta tenga las cosas que a nosotros nos interesa comer, caen. Se altera la resósfera, se deshidrata. ¿Qué pasa con el microbioma? El microbioma se transforma en un microbioma que ya no depende de la planta y empieza a buscar cómo defenderse solo. Se desconecta el sistema. O empiezan a esporular y se guardan. Los que esporulan normalmente son gram positivos. Son las famosas bacterias gram positivas, son esporulantes. Las gram negativas se mueren. Y esa cuesta volver a meterla. Se inactiva la recirculación, los ciclos de nutrientes y los exudados regulares son bajos en nitrógeno y normalmente la planta empieza a producir ácido orgánico para hacer lo que los microorganismos tenían que hacer, ella lo tiene que hacer. Y como lo tiene que hacer ella, tiene que gastar energía de su fotosíntesis, que ya no hace en crecimiento ni en producir lo que necesitamos nosotros, sino que en sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Las plantas colonizadas con un microbioma beneficioso y activo usan menos agua y son más resilientes al oxígeno. Y el microbioma tipo en equilibrio propicia un 40% mayor de volumen radicular. La baja humedad, ya lo vimos, la alta humedad, que es lo que hacemos nosotros en la agricultura regenerativa, lo que buscamos es modular este microbioma resosférico con comunidades y consorcios que sean beneficiosos para la planta, de manera de introducir tolerancia al estrés abiótico y biótico, promover mayor biomasa, optimizar los recursos nutrientes, mejorar la productividad y sobre todo mejorar la rentabilidad, porque todo esto se traduce en un gran ahorro de agua, de energía y de plata, en fertilizante, en un montón de cosas que muchas veces buscamos que necesitamos porque todavía somos una sociedad adicta a la solución rápida. Y como se adicta a la solución rápida, buscamos el fertilizante, el pesticida, el herbicida, o el bioinsumo que me solucione el problema. Pero yo no quiero, normalmente no quiero tener que hacerlo. Pero si no lo hacemos, no tendremos una solución. Podemos tener toda la agua del mundo para el 2050 como Argentina. Pero si no cambiamos la forma de hacer las cosas, vamos a tener siempre los mismos problemas. Muchas gracias, Jorge.